Y si tienes Biblia a la mano, me gustaría que ustedes allá en casita nos siguieran. Eclesiastés 12:7, la palabra del Señor dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo pide, que lo dio. Adelante, pastor, bienvenido. Muy buenos días a todos, gracias por sintonizar o por estarnos siguiendo por el Face. Dios le bendiga a mi hermana Irma Beltrán. Amén. Gracias por esta invitación, pues estamos aquí nuevamente para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y pues venimos con ese tema, gracias por invitarnos. Aleluya. Adelante, pastor. Amén. Pues hoy vamos a hablar acerca de un tema que hemos desarrollado especialmente para este programa. El tema se llama La muerte se vence con la muerte. Amén, amén. Amén, aunque es algo paradójico, las matemáticas de Dios, la lógica de Dios, pues es diferente a nuestra lógica. Nuestro Dios todopoderoso no está sujeto a las leyes naturales de nuestro planeta. Así no está es. sujeto ni al tiempo ni al espacio. El Sí, espacio Señor. y el tiempo están sujetos. Amén, amén. Así que vamos a hablar acerca del concepto de la muerte. Gracias a Dios que ya pasó el Día de Muertos, gracias a Dios que ya pasó el Halloween y no digo esto con respecto a que me moleste que las personas pues tengan sus creencias o tengan sus maneras de creer en lo que es la vida después de la muerte. A veces tengo conflicto porque lamentablemente muchos hermanitos se vuelven más voceros del diablo que voceros del Señor, y ahí andan poniendo y peleándose con la gente. Hace poco hablábamos, daba un tema acerca del calzado de la paz, que dice en el libro de los Efesios, amén. Y el evangelio de la paz es traer paz. Evangelio son buenas noticias, es paz. Y cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para discutir, para generar polémica, para generar contienda, entonces ya no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Santo. La palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que el hombre de Dios debe de ser apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces, Aleluya. para mí como que es algo conflictivo hablar mucho acerca de todo este tipo de cosas, amén. Incluso pues hay hasta gente que está compartiendo y dicen, mira, hasta los curas ya no quieren el Halloween, pues obvio, porque se les va el negocio, porque ellos fueron los que impusieron el Día de los Muertos. El 1 y el 2 de noviembre es un dogma del Vaticano. Así es. Y obvio no les gusta el Halloween, pues porque se les va el negocio. Muchos hablan del Halloween, pero nosotros que somos color cartón, color mole, a nosotros nos toca Día de Muertos. Entonces, Aleluya. Halloween nada más es una noche, pero Día de Muertos es del 29, 30, 31, 1, 2, 3, sí. Todavía. Exacto. Entonces, pues los mexicanos como que a veces somos medio trampositos, y más los cristianos. Y no nos gusta hablar del Día de Muertos. Padre. Pero yo tampoco voy a hablar mucho acerca del tema, porque ya mucha gente estuvo hablando de eso, ya se pelearon, ya publicaron, ya sacaron memes. Dicen, no crees en la resurrección de Jesucristo, pero sí crees que los muertos regresan a echarse un taco. Ándele. Pero en esa cuestión, hace poco una persona me decía que yo negaba mis raíces, negaba mi cultura. Y yo le decía, bueno, para que tú sepas tus raíces, yo te voy a dar la clave para que sepas cuáles son tus raíces, las originales. Dice, ¿cuál es la manera de ver cuáles son nuestras raíces? Simplemente pon un espejo, te abres el cabello y ahí vas a ver tus raíces originales. Santo Dios. Así de simple se ven las raíces. Muy bueno. No es, las ofrendas a los muertos que acostumbramos en nuestro país no es algo prehispánico. No es una costumbre prehispánica. Los aztecas tenían otro estilo, los mexicas, los mayas tenían otro concepto de la muerte. Sí. Y pues para entrar en el tema voy a hablar acerca del concepto de la muerte, el concepto de morir, que eso es lo que nos interesa. A mí no me interesa darle la gloria a la calaca, ni al diablo, ni nada, sino hablar de lo que nos va a interesar. ¿Por qué? Amén. Porque ya pasó de moda. Ahorita los religiosos se están preparando para pelearse con la Navidad, con el Santa Claus, que si quién sabe qué. Necesitamos enseñarle a la gente lo que es vida, lo que es el Señor. Enséñale, dijo el apóstol Pablo, no me hice otra cosa entre vosotros, sino anunciaros a Jesucristo y a este resucitado. Amén. Y esa es nuestra labor. La iglesia anuncia a Jesucristo. Amén, No amén. anda promoviendo ni predicando diablos. Santo
Padre. Amén. Así que la muerte se vence con la muerte. Vamos a hablar del concepto de morir y la visión sociocultural. Es importante hablar de la muerte porque ahorita tristemente hay mucha gente que por la esperanza de la muerte se confunde y empieza a hacer cosas, amén, y empieza a llenarse de miedo, de temores, de dudas, y nuestra labor es hablar acerca de eso. A través de todos los tiempos hay culturas distintas que tienen conceptos diferentes de la muerte. Amén. Es increíble que a través de los tiempos hay gente que a través de las conquistas de los imperios, cuando un imperio gana, imponen su divinidad o su deidad. Y cada vez que una divinidad va imponiéndose, se supone que es más fuerte. Incluso hace poco tenía una plática con una persona hablando acerca de que pasó lo de San Judas tan feo. No tengo la barba así porque sea fan de San Judas Tadeo. Es porque le gusta a mi esposa, porque luego me dicen que soy fan. Pero en realidad esa es la iglesia de San Hipólito. Ajá. Es una historia interesante porque cuando Hernán Cortés, después de que apedrean a Moctezuma y lo matan, ellos se van con oro que habían fundido en unos lingotes y se van de huida por las calzadas de Tenochtitlan, la calzada México-Tacuba, y cuando ellos van saliendo, los aztecas habían quitado ya los puentes con los que se cruzaban las chinapas. Entonces ellos pues cayeron en la trampa y se cayeron en el lodo, y las cargas de oro pues se hundieron. Entonces para salvar su vida se pasan del otro lado y los mexicas, los guerreros pues ya los esperaban, cayeron en la trampa. Pero en la cultura de los mexicas, al guerrero más poderoso o a los jefes no los mataban, sino que los capturaban vivos para después ofrecérselo a sus dioses en sacrificio, a Huitzilopochtli. Era un honor para los mexicas morir en la guerra. Entonces para eso capturaron vivo a Hernán Cortés, pero se reagruparon y se escapan. Y uno de sus hombres traía una imagen de San Hipólito. Y dijo, gracias a San Hipólito que me libró de los dioses de los mexicas. O sea que en la mente de ellos, a San Hipólito venció a Huitzilopochtli. Entonces por eso fue la primera iglesia que se levantó, donde ahora van todos ahí a bailar reggaetón y a monearse. Esa es. Pues porque la gente siempre se va con cosas. Entonces a veces pues, por no conocer la historia pues nos vamos en tipo de cosas por el estilo. Entonces cuando una deidad vencía a otra, se suponía que ese era el patrón o ese era el dios que ganaba. Por ejemplo, en Egipto había un faraón que se llamó Akenatón. Akenatón, ese faraón, ese fue esposo de la famosa Nefertiti, y este faraón quitó el culto a todos los dioses, porque Egipto, pues todos sabemos que era politeísta, adoraban a muchísimos dioses. Entonces él quitó el culto a todos los dioses y puso el culto solamente a un solo dios, que era Amón. Entonces cuando él pone al dios Atón, entonces todos los demás dioses, que eran aproximadamente 2000, los manda a eliminar el culto y manda a borrar de las pirámides y de las columnas el nombre de todos los dioses. Entonces él se volvió muy poderoso y él era el que designaba el culto a ese único dios. Pero después la gente, como estaba acostumbrada, ya después de que él muere, pues ya vuelven a su religión. Estábamos hablando precisamente de los aztecas, que comentaba la vez pasada, que había una creencia de Netzahualcóyotl, del rey poeta. El rey Texcocano o Tlatoani Texcocano, había una unión de 3 tlatoanis, que era el de Azcapotzalco, era el de Texcoco y el de México Tenochtitlan, y entre ellos elegía quién iba a ser el gran tlatoani. Entonces él creía que precisamente hablando de las matanzas de los guerreros, porque eran guerras floridas, ellos decían que sus dioses los habían enviado a vencer a los demás poblados, naciones, porque eran pequeñas en esos tiempos, y a los mejores guerreros se los llevaban para ofrecer su corazón en sacrificio, porque si no se iba a acabar el sol, porque Huitzilopochtli representaba al sol, y si dejaba de haber sangre, entonces se apagaba el sol. Entonces Netzahualcóyotl estaba en contra de eso. Y él creía en el Dios único, que él le nombraba el Tloquenahuaque, el creador de sí mismo, el creador de los hombres, que tenía amor hacia los hombres, y que él no le gustaba ese tipo de cosas. Pero como estaba en una organización, una alianza política, pues su creencia pues no prevaleció.
y venció los 4 Tezcatlipocas o los 4 Ejecats que todavía ahí por allá andan, pero bueno, en el sacrificio a los algunas culturas como las tlaxcaltecas y otras de aquí atrás de Puebla, cuando ellos mataban a los guerreros, se los comían. Les cortaban los miembros, las piernas, los brazos y se los comían. ¿Y sabe con qué se lo comían? Con maíz cacahuacintle. De ahí viene el pozole. ¡Ay, Dios mío, no me diga! No me lo como pozole en mi vida. No, pero usted no le va a echar no, pero me cuerpo voy a humano. No. Ya después el aguacate y las tostadas y todo lo demás ya fue adicional. Pero ese es el origen del pozole, que es una palabra que significa espumoso. ¿Por qué? Porque cuando lo están lavando es espumoso. De hecho, hay una bebida en el sur del país, en Chiapas, en Tabasco y así, que se llama pozol, que igual es maíz que en agua la agarran y así lo baten y se lo toman. A veces trae chilito y todo. Es pozol, ¿por qué? Porque se pone espumoso. Eso es lo que significa pozol. Pero hablando acerca de estas cosas, mis hermanos, estamos hablando acerca de que cuando una deidad vence, entonces se vuelve el patrón o se vuelve el dios regidor de ese lugar. Pero independientemente de cuál haya sido el dios que ellos hayan elegido, no podía contra la muerte. Ahí es donde está el dilema. Por muy poderoso que haya sido el dios en los egipcios, si haya sido Amon-Ra, si haya sido, no sé, el que se le ocurra, Isis, Osiris, lo que sea, no podían o no tenían poder sobre la muerte. Lo que ellos decían es que cuando alguien moría, su alma se iba al lugar de los muertos y pues ya de ahí ya no salía, o sea, ya se fue para allá. Y es mejor, los egipcios decían, por eso los enterraban hasta con comida, dicen, bueno, para que no te mueras de hambre allá en el más allá. Cuando desentierran las tumbas, pues hay evidencias de que hasta miel han encontrado. Y la miel, pues esa es la única que no se echa a perder. De miles de años todavía sirve, es antiséptico. Así que mejor miel con limón cuando le duela la garganta. Amén. Amén, amén, pastor. Es el único alimento que no se descompone. Ajá. Pero bueno, hablando de ese tema, también los enterraban con tesoros y con cosas. Había ciertos rituales para que ellos pudieran pasar en el más allá. Los egipcios creían que en el Duat, porque así le llamaban al lugar de los muertos, cuando ellos llegaban a ese lugar tenían que tener ciertos rituales, por eso se momificaban para poder tener un buen camino en el más allá. Tenían que pasar por 12 puertas en 12 horas, o sea, se mueren y tienen 12 horas para pasar 12 puertas. Se tenían que aprender hechizos, se tenían que aprender frases, porque era un demonio que iba en cada puerta. Después llegaban a un lugar donde estaba aquel perro, el dios chacal, que era Anubis, y ponías corazón, les agarraban el corazón y lo ponían en una balanza y ponían unas plumas de otra diosa, y ya con la balanza ya se veía si era malo o si era bueno. Entonces de ahí salió la enseñanza de que al cielo te vas si eres bueno o si eres malo, de los egipcios. Y si no era bueno, entonces lo mandaban a que se lo comiera un cocodrilo cruzado con una quimera ahí medio de varias piezas. Entonces eso era lo que decían ellos, y si le iba bien, pues ya se iba a otro lugar a cotorrear por allá toda su vida, amén. Y si no, también había un lago de fuego para los egipcios. Los aztecas, ¿qué creían? Los aztecas creían, es por eso que es diferente de eso de la ofrenda de los muertos y todo eso. Los aztecas no creían que los muertos regresaban a esta vida. Los aztecas creían, y fíjese qué importante, ellos creían que había 9 etapas o 9 niveles hacia abajo. Para el inframundo, para arriba, para el cielo había 12, 13 niveles. Entonces, pero los niveles para abajo, que eran los niveles de las personas cuando mueren, fíjese qué tan importante creían ellos, que ellos creían que para ir a ese lugar, lo primero que tenía que hacer en toda su vida, cualquier persona, era tratar bien a los perros. Porque si se los comía, como ahora ya está de moda, siempre lo hemos sabido que hay tacos de suaperro, pero si alguien maltrataba a un perro, no podía pasar al primer nivel. Porque el primer nivel tenían que llevar un perro, y si no llevaba el perro, los demás perros veían si era buena esa persona, si no pateó un perro, si no lo maltrató, para poder pasar al siguiente nivel. Eran 9 niveles que tardaban 4 años
en llegar hasta ese nivel para llegar hasta el Mictlán, que es el 9º nivel, donde ahí podían descansar en paz con Mictlantecuhtli y Mictlantecíhuatl, o sea, los señores del lugar de los muertos. Aleluya. Entonces, por eso no es, hay que conocer lo que en realidad son los conceptos de la muerte. Pero ellos no era que regresaban y andaban penando y que la Llorona y todas esas cosas. Esos ya fueron elementos que fueron una sincretización, tomando elementos de la comida propia de nuestro país con cosas vaticanistas. Pero bueno, para eso estamos aquí, amén, Santo para aprender. Dios. Ahora hablemos del Hades, que es lo que nos interesa, porque muchos se pelean y a veces me reclaman, ¿tú por qué hablas del Hades? Tenemos que saber que el Nuevo Testamento en su mayoría total se escribió en griego, porque era el pensamiento que estaba en ese tiempo y eran las costumbres. Entonces el Señor Jesucristo hablaba griego, hablaba arameo y hablaba hebreo. Pero también el apóstol Pablo era un ciudadano romano que tenía conocimiento pleno de toda la cultura y la literatura y las leyes y las costumbres romanas. Entonces, cuando hablamos del Hades, el Hades fue una palabra que se suplantó o que estuvo en lugar, un sinónimo del Seol. Entonces, cuando nos habla del Hades y cuando nos habla del Seol, es lo mismo, el lugar de los muertos. Lo que creían, si los egipcios creían en el Duat, es lo mismo el Hades o el Seol. Si los aztecas creían en el Mictlán, es lo mismo, el lugar de los muertos. Entonces, en el lugar de los muertos, cuando alguien iba, por ejemplo, los romanos, que de ahí viene la palabra Hades o lugar de los muertos, ellos creían que para que uno fuera para allá, tenían que incinerar a la persona y le ponían unas monedas en los ojos, que eran en los dracmas. ¿Esos para qué eran? Para que cuando el difunto estuviera en el más allá, pudiera pagarle al barquero. Porque había un barquero que tenía que pasar un río, un lago y cosas así, y tenía que darle su lana para que pasara, tenía que llevar para su pasaje. Entonces eso tenía que hacer, y si se portaba bien y era un hombre bueno, pasaba a los Campos Elíseos, que así se llama un lugar ahí todavía en Roma, amén. Hay un lugar, un jardín muy bonito en Francia, me parece, los Campos Elíseos, y si no, se iban al Tártaro, donde estaban las torturas. Entonces los héroes y las personas buenas se entiende que se iban a los Campos Elíseos, y los que no, se iban al Tártaro a ser torturados. Padre eterno. Entonces, cuando hablamos acerca de la muerte, tenemos que saber eso, porque las religiones predominantes, todas las religiones predominantes hasta la actualidad, no ofrecen una solución a la muerte. Incluso si usted es cristiano, muchos cristianos tienen miedo a morir. Sí. Y ese es el punto al que tenemos que hablar. Basta de hablar de que si la calaca y si la calavera y que si la calabaza, no. Tenemos que hablar de puntos importantes. El punto importante es que mucha gente le tiene miedo a la muerte. 1, 2, no encuentra consuelo cuando se le muere un familiar. O le da mucho miedo que se muera un familiar. Sí. Pero para eso es que está la palabra de Dios. Las religiones, las grandes religiones, creen en una deidad poderosa, creen en un Dios poderoso, como lo quieran concebir, pero no creen que tiene poder sobre la muerte. Y no creen que uno puede tener solución a la muerte. Incluso está un dicho que dice: para todo hay remedio menos para la muerte. Y eso está mal que lo diga un cristiano. También. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque para eso está Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la vida. ¿Y qué vence a la muerte? La vida. Exacto. Entonces, debido a eso, hay una gran industria de la muerte. Y la industria de la muerte, amén, es algo que es preocupante, porque debido a eso hay mucho negocio y por eso nos entretenemos en todo ese tipo de cosas. Y quería hacer este preludio, este prólogo, amén, porque amén, todavía existe lo mismo. Por eso la gente todavía está gastando dinero en poner ofrenda, porque tiene la esperanza de que su difunto regrese a comer y que lo abrace, que lo apapache. Tienen falsas esperanzas. Exacto. ¿Por qué? Porque hemos caído en una industria. ¿Qué tanto hablamos del Halloween? No vamos a hablar del Halloween, vamos a hablar de la muerte. Porque usted y yo en alguna ocasión nos hemos puesto a pensar: ¿y qué va a hacer cuando yo me vaya? ¿Qué va a suceder? ¿Usted tiene listo su tiempo de la muerte? No, no sé
Hace poco hablaba con mi esposa y estábamos hablando, mira, vamos a hablar de una vez. No podemos decir que la muerte nos agarró de sorpresa. No es admisible que alguien diga, me agarró la muerte de sorpresa. ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a morir. ¿Qué hemos hecho qué patrimonio hemos dejado? Sí. ¿Qué problemas hemos dejado para cuando nosotros partamos? Yo sé que la vida no la tengo comprada, sé que tengo mi salvación, pero ¿qué va a suceder en la casa? ¿Qué va a suceder con los hijos? ¿Qué va a suceder con el ministerio? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Nos hemos preparado para siquiera saber cómo se va a preocupar nuestra familia cuando nosotros fallezcamos? ¿Cómo nos van a sepultar? ¿Quién va a ir con esos gastos? Y eso es más importante que estar gastando para una ofrenda. Exacto. Para estar gastando por comida que al final sabemos que nos la vamos a comer otra vez. Muchos se pelean porque dicen, ay, es que esa comida, la palabra de Dios dice que lo que es ofrecido a los ídolos nada es, y con oración. Pero si hay gente que es débil, pues uno no lo hace, pero no es nada. Eso no tiene nada que ver. Incluso el Señor Jesucristo nos dijo que lo que se va a la panza, se va a la letrina. Sí. Eso no es lo que contamina, eso no es lo que mata es lo que sale de dentro del corazón. Así es. Pero hablemos acerca de la muerte, porque hay una industria grande en la muerte debido a la sensación de dolor, de duda, de angustia. Por eso hay mediums que cobran para que la gente se comunique con los muertos. ¿Por qué? Porque se murió mi tío, al que yo quería, mi papá, mi esposa, la que yo quería mucho. Ay, cómo le extraño tanto. Y es normal, no me estoy burlando, porque se vale que nosotros tengamos apego emocional a las personas, pero hay gente que es abusiva y que empieza a cobrar por eso. Y yo te voy a decir lo que pasó, y ahora empiezan a poner cosas y lamentablemente son demonios. Exacto. No es la persona que se comunicó. Los demonios son indestructibles. Los demonios tienen desde la fundación del mundo, están aquí, conocen por generaciones a las personas, a las familias, y saben cuando el tío tenía 3 años y se tropezó y se hizo una herida en la rodilla, y saben imitar voces. Entonces cuando se manifiesta por medio de esas personas, pues le dice, ay, Juanito, yo soy tu tío, recuerda cuando tú tenías 3 años te caíste del triciclo. Oh, dicen, ay, tío, ay, empiezan a llorar. Y lo que estabas buscando está abajo de tu cama, ya ponte a barrer. Y ahí va. Y dice, ay, sí es mi tío. Pero los demonios se dan cuenta. Los demonios están presentes y se aprovechan. La palabra de Dios nos dice que no consultemos a adivinos ni a agoreros. Y además, el rey Saúl murió porque dice la palabra de Dios que Dios se enojó que consultó a una médium, a una espiritista. Aunque la Biblia lo dice ahí como adivina, pero invocó a los muertos. Samuel le dice, ¿para qué me haces salir? Mañana vas a estar aquí conmigo. Santo Dios. Tú y tus hijos. Entonces, debido a eso, por eso la gente en su dolor, en su angustia, en su lamento, por eso pagan para ese tipo de cosas. Por eso pagan para poner una ofrenda. ¿Por qué? Porque se les está dando un mensaje barato diciéndole, van a regresar. Por eso la gente dice, incluso los cristianos dicen, ay, mi papá me está viendo desde el cielo. Pero eso no es correcto. La palabra de Dios nos dice que la gente fallece y está esperando a la resurrección. ¿Cómo te va a ver si todavía no resucita? Pero tenemos pensamiento, tenemos costumbres, tenemos ideas. Incluso la Biblia nos dice que no consultemos a los muertos, no platiquemos con los muertos. Y eso nadie dice nada. Exacto. Dicen, ay, ahora el cura está hablando en contra del Halloween. Pues ellos son los que promueven hablar con los muertos. No dicen que hay que hablarle a San Antonio, a San Pablo, a San Pedro, y ya están muertos. Está prohibido hablar con los muertos. Exacto, sí, Señor. Y nos vemos mal como cristianos promoviendo, ay, mira, ya está con nosotros, ya de nuestro lado. ¡No! Se le está yendo el negocio, se le está yendo la clientela. ¿Por qué? Porque le dan falsas esperanzas a la gente. Incluso después de que, fíjese bien, ya se enojó mi pastor. En la religión tradicional, para llegar al cielo tiene que cumplir los sacramentos. Confirmación, bautizo, todo. Pero también tiene que cumplir con el casamiento, es uno de los sacramentos. Pero también con el voto sacerdotal. Dices, caray, pues ¿cómo está? Si eres sacerdote no te puedes casar. Exacto, sí. Entonces quiere decir que no te vas al cielo. No,
Le dan a tole con el dedo, porque aún después de muerto, cuando se muere tiene que pagar, cuando nace tiene que pagar, cuando va pasando el tiempo tiene que pagar, cuando muere tiene que pagar para que le hagan una misa, y después de muerto todavía tiene que pagar sus misas para que le ayuden a llegar al cielo. Es un negocio. Exacto, es un negocio, sí. Y carísimo que cobran. Sea lo que sea, el trasfondo de eso son las falsas esperanzas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Porque hay también quien cree en la reencarnación. Santo Padre. Dicen, tú puedes nacer en un animal, pues no se vale repetir. Sí, sí es cierto. Gloria a Dios. Señor. Entonces por eso hay festividades, por eso hay una industria alrededor de todo esto, porque a raíz del dolor o de la esperanza de la gente. Se aprovechan. Pero entonces Jesús nos ofrece la victoria. Amén. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 11, verso 25. Amén. La palabra del Señor dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese mensaje se lo dio a las hermanas de Lázaro, a las hermanas pobres, a las hermanas que quería mucho. Lázaro estaba durmiendo, él lo dijo, y cuando él sabía que se iba a morir Lázaro, él andaba por allá todavía predicando. Es que Lázaro está bien enfermo. No, ustedes no se preocupen, Lázaro ya se murió. No, está dormidito, ustedes no se preocupen, llega. Pero él dio una enseñanza ahí. Cada milagro que hacía el Señor era para demostrar su poder o su autoridad sobre ese evento. Amén, amén. Entonces el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la falsa esperanza es decir que tiene que hacer un montón de cosas, aún después de muerto, porque aún hay cristianos que me dicen, pastor, quiero que ore por mi tío, por el descanso de su alma. ¿Acaso no les hemos enseñado? ¿No lee usted la Biblia? ¿No lo cree que ya cuando una persona está muerta, ellos ya descansan si fueron creyentes, ya duermen si fueron creyentes? No hay que hacer algo más, sino que ir a consolar a las personas, a la familia. Hay que orar por el consuelo, porque somos carne, nos duele. Amén. Se vale llorar, es más, tiene que llorar. Amén. Tiene que lamentar, es bíblico que tiene que lamentar, tiene que vivir su luto, pero no podemos darle falsas esperanzas. Mira, tu abuelito ahorita te está viendo desde el cielo y mira, tú ya vas a ser muy feliz. No te preocupes, incluso dicen, tienes un angelito allá arriba que te está cuidando. Eso no es bíblico. Exacto. No podemos estar diciendo eso, sino que tenemos que decir, cree en el Señor Jesucristo, obedece al Señor. Nosotros sabemos si Él fue obediente, sabemos dónde se fue. Amén, así es. Sabemos en dónde está, y nosotros si somos obedientes, vamos hacia ellos. Allá. Amén. Eso sí es lo que tenemos que tener bien cierto, pero no le podemos decir, cada año va a venir, ponle su arroz con mole que le gustaba, porque eso no es verdad, eso no es cierto. Así es. Y pues lamentablemente muchos van a decir, oiga, ese hombre que nos está diciendo nos está rompiendo nuestras ilusiones. Es que ustedes le rompen las ilusiones a la gente, lo siento. Soy como el tío borracho que tira el pastel de la quinceañera. Gloria a Dios. Sí, el mensaje de Jesús es no concentrarse en el dolor, porque cuando Él le dice a Lázaro, y si ponemos atención en el pasaje, dice, Lázaro, levántate y anda. Y dice la Biblia que al instante se puso de pie, dice, sal, y sale. Pero tenía vendas, era una momia. ¿Y por qué era una momia Lázaro? Porque ellos en cierta manera también tenían en su mente como algo de los egipcios, porque estuvieron viviendo ahí años con los egipcios y también hacían momias, también embalsamaban, ponían vendas y ponían bálsamos. Habían adoptado costumbres de los egipcios. Y el Señor Jesucristo dijo, quítenle las vendas, desaten eso, a ese hombre, quítenle la ropa de la mortaja. Significa, quita el dolor, quita la duda, quita la desesperanza. Amén. Porque hay vida. Así es. Entonces, incluso el mismo Señor Jesús abandonó las ropas de la muerte. Exacto. Porque cuando Él resucitó, lo único que encontraron fue la mortaja. Gloria a Dios. Amén, amén. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Buenísimo. Sí, es que siempre estoy enseñando, pero ya me cansé de enseñar, ya quiero predicar. Amén, adelante. Como dijo, tiempo, como dijo el apóstol Joker, estoy harto de fingir que no es así. Santo Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que mi hermana, el punto importante es que cuando el Señor Jesucristo llega y Él empieza con su predicación, la gente, eso fue algo que revolucionó y sigue revolucionando hasta el día de hoy, porque dijeron, ¿cómo este hombre nos está pidiendo o nos está diciendo que puede salir del Hades, del Duat, del Mictlán, de como le quiera llamar, del lugar de los muertos? ¿Cómo es que los muertos vuelven a vivir?
Lázaro no resucitó, revivió porque se volvió a morir. Así es. Esa no es resurrección, pero era una manera de demostrar que tenía vida, poder sobre la muerte, amén, que le daba vida a la muerte. Entonces el Señor Jesucristo eso dijo, pero con la mente helénica de esos tiempos se decía que ni aun los propios dioses, si iban al lugar de los muertos, ni ellos podían salir, porque Hades, que era el dios de la muerte, no los dejaba salir, o Plutón, que también es otra manera de decirle, no los dejaba salir. Entonces era imposible que salieran. Solo me parece que hubo 2 héroes o semidioses que entraron al Hades y que lograron salir con permiso de ese Dios. Pero allá en fuera ninguno, aunque fuera un Dios, no podía, era imposible. Entonces el apóstol Pablo, cuando empieza a predicar en el Areópago y le dicen, a ver, tú traes nuevos dioses, ven a predicarnos, dinos. Y él empieza a hablar acerca de la resurrección y se burlaron de él. Ajá. Todo le creyeron, pero ya cuando empezó a hablar de la resurrección se burlaron. Y, sí, luego te vamos a escuchar con tus cosas. ¿Por qué? Porque en su mente y en su cultura era imposible. Pero para el cristiano también es imposible creer eso. El cristiano ya no predica resurrección, ya no predica que va a regresar el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que si nosotros no creemos, si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, entonces vana es nuestra predicación. Así es. Vana es la predicación. De nada sirve que nosotros estemos del tiempo haciendo sacrificio para luchar contra las cuestiones carnales, las cuestiones de pecados, y al final no va a haber una recompensa, como dijo el apóstol Pablo. Entonces comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. O como dijo mi abuelita, la vida es una, hay que vivirla. Aleluya. Y eso no es lo que creemos, eso no es lo que predicamos. Aún los judíos ya habían hecho ese tipo de cosas, ya en su mente de ellos había facciones de los saduceos y los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no, eran como más exquisitos, más, no, yo voy a la iglesia, yo voy a la congre con el paz. Y yo aquí me la llevo chido y nada más con que yo participe, ya mi mente está bien con Dios, yo ya me vine a poner en paz, pero no hacen nada para agradar o para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no creen firmemente, no se les ha enseñado que dependiendo de lo que hagamos en nuestra obediencia al Señor, va a ser nuestro resultado en la resurrección, porque déjeme de decirle que todos van a resucitar. Tampoco vamos a seguir enseñando, es que pórtate bien para ir al cielo. Aunque no te portes bien, vas a ir al cielo, pero depende para qué vas. Aleluya. ¿Es para juicio o para salvación? Amén, sí, Señor. Todos van a resucitar, todos van a estar delante de Dios, todos van a ir al cielo, pero depende para qué. Dice la Biblia que los muertos se van a levantar, unos para salvación y otros para vergüenza. Sí. Yo prefiero levantarme para salvación. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a hablar acerca de la muerte. Ya, dejémonos de... La muerte se vence con la muerte. Amén, ¿Qué dice amén, Lucas gloria a capítulo Dios. 9, versículo 23? Amén. La palabra del Señor dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice el Señor, para que tú te logres salvar, Santo. tienes que morir. Amén. Para que tú vivas, tienes que morir. Hubo un montón de maneras que Él lo enseñó. Sí. Dice que el trigo no puede dar frutos si no cae a la tierra y muere. Exacto. Literalmente muere porque deja de ser trigo, se abre, se rompe, deja de existir ese trigo y nace una nueva planta, una nueva espiga, da fruto. Amén, Dice, amén. no puede suceder si no muere. En las cosas de Dios tenemos que morir. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Literalmente tenemos que morir. Dice la Biblia que el viejo hombre muere en el bautismo, en las aguas del bautismo. Ahí es una sepultura, semeja a una sepultura, amén. semeja a la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a predicar, tenemos que predicar Hechos 2:38, Amén, pasar amén. de muerte a vida. Tienes que morir. En primer lugar, tiene que morir el viejo hombre. Sí, Señor. ¿Y dónde muere? Dice la Biblia que muere, amén, en las aguas del bautismo, en el Amén. nombre de Jesús. Y sale un nuevo hombre, una mente nueva. Nosotros no vemos eso, pero en lo espiritual, obedeciendo al Señor, eso sí sucede. En primer lugar, no podemos andar diciendo que todos somos hijos de Dios. No es hijo de Dios aquella persona en la cual no ha sido invocado el nombre. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 nos dice, y a todos los que le recibieron, sobre los que creyeron en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos
de Amén, Dios. amén. No engendrados por voluntad Gloria de a carne Dios. ni de sangre, sino por voluntad de Sí, Dios. Señor. ¿Cómo se invoca el nombre? ¿Cómo se cree el nombre? En las aguas del bautismo. Ahí es donde se cree. Le vamos a dar muchas vueltas, mi doctrina, mi enseñanza, mi religión, mis conceptos, mis ideas, pero la Biblia, ahí está, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, y este bautismo ahora no salva, no quitando las inmundicias de Amén, la amén. carne, sino como la aspiración a una buena conciencia Sí, delante Señor. de Jesucristo. Gloria a Dios. Delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, para vivir hay que morir primero. Amén. Sí, pero si ya morimos, entonces, si ya somos bautizados, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, Así porque el que es. no es lleno del Espíritu Santo no puede participar de la Santo resurrección. Padre. Así de fácil. Evangelio, carta a los Romanos, capítulo 8, hay que leer todo Amén, ese gloria a capítulo. Dios, sí. Pero dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así es. Punto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya conocemos del Señor? ¿Qué pasa cuando seguimos todavía nosotros haciendo de las nuestras? No tenemos en la mente el concepto de que tenemos que morir. Por eso, si no creemos en la resurrección, nos volvemos como los religiosos. Sí. Pensamos en un Dios que no tiene poder sobre la muerte, pero Él ya nos ofreció la solución. Uno, renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestros pecados, renunciar a nuestro pasado, Sí, Señor. renunciar aún a nuestro presente. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a ocupar una ocasión, dice que siempre está ahí a la puerta, siempre esperando. Es como que un invitado que está saliendo, yo me subí aquí al radio, pero alguien me está esperando allá abajo. Aleluya. Al salir siempre me va a estar esperando el pecado, la tentación. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando ya somos hijos de Dios, tenemos que vencer la muerte con la muerte. Santo. Que dice Romanos capítulo 8, verso 6. Amén. La palabra de Dios dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Amén. Muchas ocasiones me he encontrado con gente que conociendo de Dios, de todo le echan la culpa al diablo. Sí. De todo, de todo. Así Hasta es. que no les llegó su pago de la quincena, le echan la culpa al diablo. Pero a veces ni siquiera se han dado de alta, ni siquiera han llevado sus papeles y el diablo siempre tiene la culpa de todo. Sí. Santo Dios. Pero hay que saber distinguir cuando es una cosa espiritual y cuando es algo carnal. Amén, así Dice es. la Biblia que los frutos de la carne, las obras de la carne son inmundicia, Sí, Señor. lascivia, fornicación, hechicería, Amén, adulterio, borracheras, pleitos, contiendas, Santo. divisiones, Así es. lotería. Amén. Sí, Señor. Y como cristianos seguimos practicando ese tipo de cosas. Como cristianos hablamos en lenguas, pero hablamos chismes. Y eso es muerte. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8:6 que ocuparse de la carne es muerte. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ya como cristianos vamos a ir con el compadre que siempre nos está hablando en contra de la palabra de Dios, que siempre tiene dispuesta la caguama, que siempre tiene dispuesto el adulterio, nos va a estar cotorreando, vamos a entrar en el juego, vamos a empezar con los albures, vamos a empezar con un montón de cosas y nuestro corazón ya se manchó. Exacto. Y de repente cuando nos dimos cuenta ya estamos abrazados cantando las de Juan Gabriel, las de José José, que esas pues están muy tranquilas, porque ahora ya con cada cosa que salen que digo... Antes en mis tiempos, por eso le decía a la hermanita, esas canciones son de mis tiempos. En mis tiempos todavía había cassettes, la gente no sabe ni qué son cassettes ahora. Exacto. Que teníamos que estar con la pluma dándole vuelta para regresarle a la canción. Ahí, antes, Sí. según nosotros que nos creíamos así bien listos, decías, para que te des cuenta que la música es satánica, volteábamos el rollo del cassette y le escuchábamos, y empezaban a hablar, ya viste, Gloria Trevi invoca al diablo, pero detrás de zapatos viejos está el diablo, ahora no tiene que voltear nada, ahora ya dicen tanta Lo porquería. dicen, sí, literal. Ya las canciones que escuchan, yo le decía a los hermanos, en mis tiempos, si no es que estoy chavo, tengo 47 años, voy para los 50. Estoy en la edad todavía de Amén, la amén. juventud, pero a mí me tocó bailar el jarabe tapatío y tablas y que el baile de los pollitos, que ahora que la mamá, que llévate una cerillera y vete a hacer quién sabe qué tanto, que la mamá pagaba todo, ¿no? Pero era el regalo para la mamá. Sí, sí, sí. Pero ahora los festivales para el Día de las Madres ya les llevan strippers. Ellas las ponen con la caguama. Fondo, fondo, fondo. Y ahí están las mamás que por lo regular son jovencitas y están,
Y lo peor es que hay muchas cristianas ahí. Santo Dios. El Señor me está hablando, ¿eh? De una vez les digo. ¿Le digo por qué? Hace años cuando yo iniciaba en el camino del Señor, mi primer hijo en la preparatoria, mamá, les van a festejar el 10 de mayo, quiero que vaya así. Sorpresa, stripper. Y todas las mamás gritando bueno, y yo me quedé, ay Dios mío, ¿qué es eso? No, yo me quedé asombrada. Porque sí, o sea, yo decía, estoy yendo a la iglesia y vengo a ver esto. Oh, Señor. Y después le dije, hijo, ¿por qué no me dijiste que...? Pues es un regalo que los maestros me dijeron que era para las mamás. Antes eran bailes típicos, ahora no, ahora ya es reggaetón. Entonces no entiendo a la sociedad. La sociedad nos dice que tratemos bien a la mujer, pero le aplauden ese tipo de cosas en la escuela. Se supone que la escuela es para inculcar buenos valores a los niños. Y canciones que a la mujer la tratan, perdón por la palabra, hasta perra le dicen. Horrible. Sí. Entonces, ¿cómo es la situación ahora? Ahora, bueno, si estás en el mundo, pues digo, bueno, te entiendo, pero si eres cristiano, ¿vas a estar con eso? Para vencer a la muerte tienes que morir a eso. Exacto. Por eso dice, haced morir. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:5. Amén. Santo Rey. Ya se enojó mi pastor. Dice la palabra del Señor, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está. Sas. Avaricia. Yo no lo dije, lo dijo el Señor. Lo dice la palabra de dice Dios. el Señor. Entonces vamos al culto y no queremos participar, no queremos apoyar la obra con nuestras ofrendas, no queremos apoyar con nuestros diezmos, porque lo clásico, lo primero que se aprende el cristiano es que los pastores son rateros. Dice, ahí vas tú a llevarle tu diezmo a tu pastor, y tú en la pobreza. Sí, son demasiado criticados. Y mucha gente piensa, yo lo digo porque soy pastor, pero también trabajo, porque ya me la sé, conozco a mi gente. Aleluya. Y en ocasiones, hay ocasiones que uno se compromete con los mensajes, porque dice, no puedo predicar esto, porque la gente se va a enojar, y no, nada, si quieren que no den, pero que se salven, que sus vidas cambien, que sea algo diferente. Así porque es. no podemos estarnos peleando a cada rato con lo del, sí, nos estamos peleando porque el Día de Muertos, pero lo demás que nos está diciendo la palabra de Dios, eso no es solo de un día, eso es de toda la vida. Ser tacaños. Así es. Ser murmuradores, meter división, meter contienda. La peor manera de enterarse. Fíjese bien que las estadísticas y los estudios nos dicen que la mejor manera de conocer las malas cosas que hace un marido, ¿por boca de quién cree? De la mujer. De la esposa. Sí. Y a la inversa. Así es. Nadie se va a enterar de lo que pasa con una persona cuando está en una comunión íntima, sino hasta que sale de ahí. Uh-huh. Sí. Fíjese que hasta los apostadores son más fieles que uno. Dice, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí, Pero lo que sucede en casa a veces no se queda en casa. exacto. Y lo que sucede en la iglesia a veces no se queda en la iglesia. Y se hace una murmuración, se hace una contienda, se hace un chisme, y mucha gente se aparta de la palabra de Dios. Que eso también es un chiste, porque muchas ocasiones eso ya se trae en el corazón. No es de que, me fui de la iglesia porque no me saludaron, o porque ese hermano que yo lo admiro desde hace mucho tiempo cayó en pecado, me decepcioné y ahora yo... No sea mentiroso, fue porque eso ya traía en su corazón. Nada más estaba buscando un pretexto para hacer lo que ya había en su corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de eso, hay hermanos con los que luego tengo que estar batallando porque me dicen, es que ese hermano, ¿cómo es posible que esté ahí? Si el hermano ya tiene como 10 años que ese pecado que lo acusaron, ya el Señor lo restauró, ya cambió, ya está buscando del Señor, ya está sirviendo otra vez, y los hermanos todavía juzgándole por un pecado de hace cuántos años, y su corazón se está muriendo, un corazón que no perdona, un corazón que no soporta, corazón de Jonás. Santo Dios, sí es cierto. Corazón pero ¿por qué lo perdonas? ¿Pero por qué si era el peor? Sí. Si cayó en adulterio, si robó, si mintió. Sí, pero eso ya pasó. Exacto. El Señor ya lo perdonó. Así Entonces, es. ¿por qué condenamos? Exactamente. ¿Por qué tenemos esa situación? Sí, sí, vamos a la iglesia y vamos a estar con situaciones de nada más estar condenando. Entonces estamos muriendo. Vence la muerte con la muerte. Amén. ¿Cómo se vence eso, pastor? ¿Cómo se muere eso? Arrepiéntete.
Sencillo, confiésalo como pecado. Señor, perdóname por ser chismoso, perdóname por ser murmurador, perdóname por ser tacaño, perdóname por ser mirón, perdóname por tantas cosas. Vence a la muerte con la muerte. Exacto. ¿Por qué? Porque si nos ocupamos y ocuparse, por eso fíjese bien, dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 5 verso 17 y 19 así en adelante, dice que los que son engendrados de Dios no practican el pecado. Y mucha gente ahí es donde empieza con él. Sí, dime, Jiré. Los que le hacen mucho daño a las cosas de Dios son los religiosos. Porque dice, tú ya te bautizaste, tú ya vas a la iglesia, se supone que tú ya no deberías hacer eso, estás mal porque tú ya automáticamente, ¿cuál automáticamente? Somos carne, estamos en la tentación. Exacto. Dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, 8, 10 en adelante, nos dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Así es, Señor. Y la verdad no está en él. Todos pecamos de diferentes maneras, solo que hay algunos que lo sorprenden. Y al que sorprenden se lo quieren comer, se lo quieren acabar. ¿Pero por qué? Hay que restaurar. La Biblia nos dice que al hermano que es sorprendido en un pecado hay que restaurarlo, teniendo cuidado de uno. El que se gana a un hermano dice que hace algo bueno. Dice que el amor cubre multitud de pecados. No significa que voy a ser alcahuete, sino que le voy a decir, hermano, estás mal en eso, pero ten misericordia de ti. Sí, amén. Ten cuidado porque te puedes perder. Ayudarle, animarlo, orar por él, buscarlo. Así es. Pero no podemos colgarnos de pecados ajenos para salirnos con la nuestra. Sí, como tú no das gasto, entonces ahora yo me voy a meter con el compadre para que se te quite. Aleluya. Hay gente que lo hace. Sí, yo conozco. Yo muchas conozco. historias. Claro. Me voy porque, o luego hay quienes no se quieren casar porque todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Santo Dios. Así es, sí. En consejería, cuando alguien viene y me dice, ay, pastor, es que tengo mucha mala suerte con la pareja. Es que estuve con una y me fue mal. Y estuve con otra y me pasó lo mismo. Y estuve con otra y me pasó lo mismo. Digo, bueno, cuando estás con una persona y hubo algo que no estuvo bien, es 50-50. 50% responsabilidad, 50% responsabilidad, porque son un equipo. Claro. Siempre buscan cómo darle la vuelta, pero siempre hay responsabilidad. Exacto. Pero si ya estuviste con la segunda pareja y salió lo mismo, ahora es 75% yo diría responsabilidad toda tu tuya responsabilidad. y 25%. Y si es la tercera, entonces ya eres tú, Jacinto. Así es. Porque si con 3 te salió lo mismo, ya no son los demás. 3 personas, por boca de 2 o 3 testigos, nos está diciendo Sí, que tú eres el señor. que tiene el problema. Exacto. Y a veces no lo reconocemos. Entonces a eso hay que morir. Hay que morir a eso. No es que las personas o que las cosas me salgan siempre mal, sino que sabiendo que hay cosas que están mal, las sigo haciendo y me va a dar el mismo resultado. El método científico no se equivoca. Si sigo haciendo lo mismo y me ha dado los malos resultados, siempre voy a obtener malos resultados. Amén, La amén. muerte se vence con la muerte. Así Hay es. que morir a eso. Tengo depresión, tengo que morir a la depresión. Amén. La tengo que entregar a la muerte. Señor, aún la depresión es pecado. Santo Padre. Porque el Señor nos llama a ser felices. Sas. Para el cristiano, no puede ser que un cristiano diga, ay, tengo depresión, ay, estoy bien triste, ay, estoy bien angustiado. Pues póngase a orar. Amén. 1, Así 2, es. póngase a hacer algo. Sí, señor. El ocupar la 90% mente. de la gente que tiene depresión es porque no está haciendo nada. Exacto. 3, Lo he dicho. deje de meterse basura en la cabeza, deje de escuchar personas negativas, deprimidas. Deje de escuchar ese tipo de cosas. Deje de escuchar canciones que le hablan, ay, porque todas las mujeres son malas, ay, y yo sufro mucho, ay, y ahí está, ay, sí, todo es cierto, y le pone a la otra, hasta la repite y le sube el volumen, ay, ay, ay. Hay que morir a eso. Amén, amén, así es. Si no quiere morir, entonces no va a vivir. La muerte se vence con la muerte. Amén. ¿Por qué digo que la muerte se vence con la muerte? Porque el Señor Jesucristo murió para engañar a la muerte. Aleluya. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 54. Amén. Hasta el 57, pastor. Así es. La palabra de Dios dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablamos de estas cosas y pues en ocasiones me dicen, ay, pastor, que usted lo dice bien chistoso. No, pues es que me toca reírme, ya no me tengo que enojar. Tenemos que tomar las cosas con algo positivo. Santo. Pero fíjese bien, aunque nos parece algo chistoso, pero se pierde la salvación. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo venció a la muerte. Él venció a la muerte, sorbida es la muerte en victoria, pero dice que el poder o el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le damos lugar a la carne, entonces nosotros estamos muriendo, nos estamos perdiendo nuestra salvación. Sí, Señor. Hace unos días di una enseñanza acerca de la armadura y hablaba acerca que la armadura que nos describe Efesios capítulo 6, verso 2 en adelante. En primer lugar, Efesios es como una carta de guerra, son instrucciones militares. Pero en el capítulo 5, capítulo 5 y empezando el 6 exactamente, del 1 al 11, nos habla acerca de la sujeción. Y hay gente que no se quiere sujetar. Hay gente que no quiere, dice, yo soy evangelista internacional, pero no se congrega en ninguna iglesia. Santo Padre. No tiene ningún pastor. Yo soy profeta, pero no tiene ningún pastor. O yo solamente le prendo a la tele y ese es mi pastor. Yo ahorita estoy aquí un rato porque usted me invitó, pero yo no soy pastor de mucha gente. La gente tiene que buscar un pastor, tiene que buscar una iglesia. No voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Sí, así me han dicho. Yo les he dicho, nos hace falta otro, ¿por qué no vienes? Porque ¿qué es un hipócrita? Gloria a Dios. Hipócrita viene de la máscara del teatro romano, que son dos caras, dos rostros. Nosotros tenemos dos rostros porque a nosotros nos gusta el pecado. Nadie puede decir que no le gusta. Ay, fúchila el pecado. Por eso es atractivo, porque le gusta la carne. Somos de carne, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, tenemos sentidos, sentimos. La muerte es ir en contra de esos sentimientos, morir esos sentimientos. Por eso somos hipócritas, porque nos morimos en ocasiones de ganas. Nadie puede decir, ay, yo ya le huí al pecado. No se haga, no está batallando con eso. Hay que ser sinceros. Sí, Señor. Si usted es sincero, entonces dice el Señor, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Amén, Entonces cuando así soy es. débil, cuando me declaro débil, Señor, no puedo. La verdad no puedo. Así es. Fíjese lo que me dijeron una vez. Roberto dice, fíjate, cuando apenas empezaba, había un borrachito que se le murió su amigo. Y ahí va el borrachito ahí a la tumba. Y abraza la tumba y lleva una botella. Dice, ay, ¿por qué te moriste? ¿Por qué te moriste? Si yo quería tomar contigo, levántate, vamos a tomar. Y lloraba y abrazaba la caja, levántate. Y toda la gente lo veía. Unos se reían, otros decían, pobrecito, extrañaba mucho. Dice, ¿qué aprendiste de eso? Pues nada. Dice, ¿cómo que nada? Dice, ¿crees que se va a levantar el muerto? Pues no, pues ya está muerto. Dice, pues así tienes que ser para el pecado. Por eso dice la Biblia que tenemos que estar muertos al pecado. Santo. Si tú eres un borracho, eres como el que está en el ataúd cuando te vayan a invitar. No, Señor, no me levanto. Si te gustaba la mentira, no te levantes. No, ya estoy muerto. Yo ya morí para eso. Señor, hazme morir al pecado. Hazme morir al chisme. Hazme morir a los pretextos. Hazme morir. Él es el que nos va a, Él es el que le va a dar muerte al pecado. Yo no puedo. Exacto. Los alcohólicos anónimos se robaron los 12 pasos. En realidad, Bill y Bob eran cristianos. Eran de diferentes denominaciones. Wow. Ellos estaban en la iglesia, acudían a los cultos, pero seguían siendo borrachines. Y cuando ellos se juntaron a platicar, dicen, yo voy a la iglesia, pero soy borrachín. Yo también. Pero es que siempre nos predican lo mismo y yo no sé qué hacer. Dice, bueno, como yo siempre sigo siendo un borrachín y tú y yo un borrachín, vamos a juntarnos y vamos a platicar nuestras experiencias y vamos a echarnos ganas tú y yo juntos. Y de ahí salieron los 12 pasos. Santo Dios. Porque la estructura de los 12 pasos es uno, reconocer que hay algo que me vence, hay algo que me domina y que yo ya no puedo contra eso. Y que me está causando daño a mí y a mi familia. Así es. Número 2, reconocer que no puedo contra eso. Número 3, reconocer que necesito del Señor Amén, Jesucristo amén, así para es. poder salir de eso.
Y Así número es. 4, reunirme con gente que piense igual que yo. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia. Eso es lo que tenemos que ser nosotros en nuestra vida diaria. ¿Cuál es el pecado que nos está matando? ¿Cuál es el que nos está sometiendo? Incluso hay gente que la culpa es la que lo tiene sometida. La culpa, porque el diablo es acusador, es como una bota en el cuello, así, en el suelo. No, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué agarras la Biblia? Si tú ni cambias, si tú no sirves, pues sí, no voy a cambiar. El Señor es el que me va a cambiar. Yo no tengo el poder, el Señor tiene el poder. Amén. Yo, si por mí fuera, yo estuviera ahí tirado en la banqueta, como estuve en un tiempo llorando ahí revolcado, que la gente fuera la burla de la gente, pero no es por mi fuerza, es por la fuerza del Señor. Amén, así yo no es. moría al pecado, yo le pedí al Señor que matara ese pecado en mí, que me ayudara, y día tras día lo hago. Sí, Señor. De aquí hasta que Él venga, si me lo permite. Muchas personas piensan que nosotros tenemos que ser perfectos, que tenemos que caminar entre las nubes. Y lo peor es que el que piensa así, el que es religioso, piensa así de sí mismo. No se puede ni perdonar. Exacto. Vence la muerte con la muerte. Gloria al Tiene Señor que morir. Jesucristo, aleluya. Tiene que morir a eso. Padre Tenemos mío. que morir a eso. Sí, Y Señor. levantarnos día tras día. Día tras día es una oportunidad nueva. Así Mientras es. hay vida, hay esperanza. Dice la palabra Así de es. Dios que es mejor un perro vivo que un león muerto. Sí, amén. Oh, Señor. Mejor que digan qué cobarde es el muchacho a qué valiente era el joven. Exacto, sí. Entonces tenemos que presentar nuestra debilidad delante de Dios. Así es, amén. ¿Cuál es nuestra debilidad? 1. Si nosotros no hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, es tiempo de ir, de buscar una iglesia donde prediquen al único Dios vivo. Amén, amén. Nosotros estamos en el Facebook como Iglesia Aposento Alto y Pum. Amén. Ahí estamos subiendo enseñanzas y estamos subiendo también predicaciones. Amén. así Nosotros estamos en San Marcos, Huixtoco, en Chalco, ahí donde pegó el último grito Tarzán. Hasta allá el Señor tiene misericordia. Allá no hay ni agua potable, no hay ni carretera, ni banquetas. O sea, el que tiene que ir allá es porque verdaderamente ama a Dios. Santo. Ahí por San Marcos, Huixtoco, de los Cocos para adentro, de la caseta para adentro, estamos en una colonia nueva que se está levantando. El Señor nos ha permitido adquirir un terreno, estamos construyendo y ahí estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Amén, amén. Es la segunda iglesia que levantamos Gloria como a Dios. familia, con mi esposa, con mis hijos, porque llegó el momento en que nosotros estuvimos muertos Amén. Sí, Señor. Amén. y la gente no lo entiende. Exacto. La gente no Exactamente. entiende eso. Hubo el tiempo en el que yo estuve fallándole Sí, al Señor. Señor. A mí me pega cuando no dejan crecer a los demás. Exacto. Me pega cuando los señalan. Y también me pega cuando no se levantan. ¿Por qué? Porque yo estuve así Sí, Señor. y no me levantó la gente de la iglesia. Me levantó la gente del mundo. Me daba para comer. Me regalaban dinero. Así es. Hoy tenemos que entender que hay mucha gente que está en ese estado. Hay mucha gente que está apartada de Dios, que está muerta en vida. Hay mucha gente también que está matando más gente. Gloria al Señor. La muerte se vence con la muerte. Amén. Hay que morir a eso. Amén. Y el Señor nos va a dar vida. Amén. Gloria a Dios, mi pastor. Adelante. Muchas gracias por el tema hermoso que usted dio. Esta palabra, yo quisiera que la analizaran allá en casita. Y me gustaría que para terminar, pastor, en un minuto nos diera su número de teléfono por si alguien desea contactarlo. 55 78 12 30 24. Gracias, pastor, por haber venido a compartir la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga grandemente. Y muchas gracias a ustedes allá en casita o donde nos estén escuchando por haber permitido, ¿no? Este Amén. tiempo de estar con nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos